Continuando con el escenario 3 de penal especial. Seguimos con delitos contra la familia. Los delitos contra la familia son unos delitos en los que se busca proteger la institución de la familia tal y como está legalmente constituida. Es importante anotar que en la actualidad el concepto de familia no es exactamente el mismo que en la época en que se aprobó el Código Penal. Para esa época no existía el reconocimiento de uniones maritales ni matrimonios de parejas homosexuales, y mucho menos había el reconocimiento legal de la posibilidad de adoptar. En consecuencia, el concepto de familia que se tuvo en cuenta al momento de redactar el presente título 6 de la parte especial del Código Penal del 2000, no era un concepto amplio de familia, sino uno restringido, basado en la unión de parejas heterosexuales. A continuación, unos comentarios respecto de algunos de los tipos penales específicos. Violencia intrafamiliar. El delito de violencia intrafamiliar ha sido uno de los que más polémica y dificultad interpretativa han generado en reciente tiempo. Ello obedece a que, en su estructura, no parece diferir en nada de un delito de lesiones personales. Si en el delito de lesiones personales, que se ha revisado ya en la unidad 1, el verbo rector es lesionar, en este tipo penal el verbo rector es maltratar. La diferencia entre uno y otro vocablo no es fácil de encontrar, si es que existe. Por tanto, la diferencia se da en cuanto a la especial relación existente entre sujeto activo y sujeto pasivo. El artículo 229 del Código Penal del 2000, que tipifica la conducta, consagra en su primer inciso que su sujeto activo es indeterminado el qué. Sin embargo, a continuación, hará referencia al maltrato físico o psicológico a cualquier miembro de su núcleo familiar. En consecuencia, en ese término es en donde radica gran parte de la problemática. Por ejemplo, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha debido analizar ciertos eventos en los que esa relación no es clara. Uno de esos casos es el de exparejas que tienen hijos comunes, así como el de novios que conviven bajo el mismo techo. En la actualidad, parte de estos debates se entienden superados, en la medida en que el tipo penal fue modificado mediante la Ley 1959 de 2019, en donde la totalidad del parágrafo primero es una adición a la norma como inicialmente fue concebida. El segundo problema radica en el carácter querellable del delito. Se trata de una situación de orden procesal, pero que conviene brevemente mencionar. Como se ha indicado en anteriores lecturas, la violencia sistemática contra mujeres y niños en el país ha llevado a que se adopten medidas de endurecimiento del sistema penal frente a ese tipo de delincuencia. Por ello, una de las medidas que se adoptó fue evitar que el delito de violencia intrafamiliar fuera querellable, pues ello generaba que la víctima y victimario tuvieran que ser citados a conciliación y que a raíz de esto pudiera haber desistimientos forzados en virtud de la coacción del victimario. Independientemente de los aspectos netamente procesales, conviene anotar 3 aspectos puntuales respecto de este delito. A. Se trata de un delito subsidiario en materia punitiva. En consecuencia, cuando se está ante un caso de violencia intrafamiliar, se deben analizar todas las posibles adecuaciones típicas que aplicarían y realizar un ejercicio de dosificación punitiva hipotética. Allí se logrará verificar que delito tendría una pena mayor. Alguna de las modalidades de lesiones personales, por ejemplo, el delito de pena mayor comparativamente entre el de violencia intrafamiliar y los otros será el que deba aplicar por decisión del legislador. B. El tercer inciso de la norma, en los términos en que está después de la modificación introducida por la Ley 1959 de 2019, prevé un cambio importante en la dosificación punitiva.
Esto opera en los eventos en que el autor tenga antecedentes penales por cualquier delito en contra de la vida e integridad personal o delitos sexuales en contra de algún miembro de su núcleo familiar, o si ha sido condenado por el delito de violencia intrafamiliar. En cualquiera de estos casos, se deberán revisar los antecedentes penales hasta 10 años atrás, antes de dictar sentencia. Si esta es condenatoria, debe inaplicar la regla general del sistema de cuartos prevista en los artículos 60 y 61 del Código Penal del 2000 y directamente dosificar la pena en el cuarto máximo. C. Dado que el tipo penal incluye el término núcleo familiar, se deben tener en cuenta todos los tipos de familia que han sido reconocidos legal y jurisprudencialmente, pues en la medida en que haya una familia legalmente conformada, es viable aplicar este tipo penal en eventos de maltrato físico o psíquico. ¿Cómo mejorar? Ante delitos que han tenido mucho desarrollo jurisprudencial debido a la interpretación de vacíos, cambios legislativos recurrentes o discusiones doctrinales, es de gran utilidad desarrollar líneas jurisprudenciales. Estas líneas jurisprudenciales permiten conocer cambios en la interpretación jurisprudencial identificando fechas. Este insumo, sumado a otras fuentes jurídicas, permite ahondar en interpretaciones históricas, sociológicas y sistemáticas de la norma, algo que no es posible realizar a partir de la simple lectura literal de la norma. Ejercicio arbitrario de la custodia de hijo menor de edad. El artículo 230-A, que consagra el tipo penal de ejercicio arbitrario de custodia de hijo menor de edad, fue adicionado al Código Penal del 2000 a través de la Ley 890 de 2004, al igual que otros tipos penales agregados con posterioridad a la expedición del Código. Este tipo penal respondía a una práctica que, lamentablemente, era usual en conflictos de familia, especialmente en lo que tenía que ver con negociaciones extraprocesales en divorcios o separaciones de pareja. El delito tiene dos particularidades que conviene rescatar. En primer lugar, los verbos rectores de este tipo penal son idénticos a los del delito de secuestro: arrebate, sustraiga, retenga u oculte. Esas cuatro opciones de tipificación, delito de conducta alternativa, permiten concluir que, en esencia, la conducta desplegada por el sujeto activo es esencialmente la misma en ambos tipos penales. Entonces, ¿qué es lo que distingue a estas conductas para que se genere esta diferenciación? El tipo penal cuenta con tres cambios fundamentales. El delito cuenta con un sujeto activo cualificado, puesto que este delito únicamente puede ser cometido por uno de los dos padres, quien puede ejercer la patria potestad sobre el sujeto pasivo. En segundo lugar, como se desprende de lo anterior, el delito debe recaer en un hijo sobre el que se ejerza la patria potestad. Por último, el tipo penal cuenta con un elemento subjetivo como es con el fin de privar al otro padre del derecho de custodia y cuidado personal. Se trata de un delito al que antes de la creación de la norma se le daba tratamiento de secuestro. Sin embargo, realmente no es el hijo el que sufre un detrimento real respecto de su libertad, dado que está en el cuidado de uno de sus padres. Es la familia la que estaría principalmente perjudicada, puesto que la regulación de custodia y por ende todo el régimen de derechos y deberes de los padres para con sus hijos se ve conculcado a partir de esta conducta. Es necesario puntualizar igualmente que los conceptos de patria potestad, de custodia y de cuidado personal no son conceptos sinónimos y por tanto no son intercambiables. En la sentencia SP 1670 de 2020, la Sala de Casación Penal analizó este delito, retomando los puntos que se han reseñado atrás, pero de manera más detenida. Sin embargo, conviene resaltar especialmente de esta sentencia el hecho de que reconoce que el padre que no es el sujeto activo, sino víctima de este tipo de conducta, debe necesariamente ejercer la custodia del menor de edad sobre el que recae la custodia. En consecuencia,
No procede este delito respecto de padres que no tengan la custodia y únicamente ostenten derechos de visita respecto de sus hijos. Adopción irregular. El delito de adopción irregular busca prevenir un uso laxo de las normas en materia de adopción, bajo el entendido de que esa situación busca garantizar que los niños y las niñas cuenten con una familia estable que los proteja. En consecuencia, las normas en materia de adopción son en sí mismas protectoras de los niños y de los adoptantes, todo ello en el marco de la institución de la familia. Por ello, la conducta se centra en promover o realizar la adopción en incumplimiento de los requisitos legales o, como tercera posibilidad, hacerlo sin contar con licencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para hacerlo. Se trata del incumplimiento de deberes formales, por ello es de valor especial para el entendimiento de este delito contrastarlo con el de trata de personas que se ha visto anteriormente. La Corte Suprema de Justicia recientemente ha diferenciado ambas conductas a partir del caso de unas personas que comerciaron con un menor de edad, pero que argumentaron en la defensa que se trataba de un proceso de adopción. En esta providencia, la sentencia de 16 de octubre de 2013, radicado 39.250, la Corte Suprema de Justicia, refiriéndose a ese argumento, señala lo siguiente. Con relación a ese delito importa señalar que la adopción es una medida gratuita sujeta a la suprema vigilancia del Estado, cuya finalidad es, por excelencia, restablecer los derechos del menor en situación de vulnerabilidad, excepto cuando la adopción es consentida. Artículos 50, 53, 5 y 61 a 78 de la Ley 1098 de 2006. En el asunto estudiado no se trató de un auténtico trámite de esa naturaleza, sino de la comercialización o venta de un infante, quien previamente fue acogido o recibido por los acusados sin que se tenga noticia en la actuación de que fue abandonado o voluntariamente entregado para adopción y posteriormente transferido por ellos a cambio de los 7 millones exigidos a María Constanza Cubillos Narváez como presuntos honorarios. Además, obsérvese que el delito de adopción irregular exige que el sujeto activo esté revestido por el Instituto Colombiano de Bienestar de la facultad para implementar programas de adopción, los cuales para efectos del delito deben cumplirse sin los requisitos legales, o también puede ser sujeto activo de la conducta el que adelante programas enunciados al público como tales, sin la respectiva licencia de esa autoridad. Cursillas y negrillas en el texto original. Obsérvese entonces que la adopción irregular se trata de un evento en el que se desarrollan verdaderos procesos de adopción, pero sin cumplimiento de requisitos legales. En la medida en que la adopción sea una verdadera venta de infantes, se estará ante el delito de trata de personas y no ante el de adopción irregular. Por ello, se destaca la importancia de acreditar las calidades de sujeto activo cualificado en los términos reseñados en la sentencia. Igualmente, se debe tener en cuenta que se está ante un tipo penal en blanco, puesto que el término requisitos legales correspondientes al que hace referencia la norma debe completarse a través de las normas que regulan los procesos y trámites en materia de adopción. Inasistencia alimentaria. El delito de inasistencia alimentaria, tipificado por el artículo 233 del Código Penal del 2000, es uno de los de mayor comisión en el territorio nacional y simultáneamente es uno de los más criticados por un importante sector de la academia. Ello obedece a que existe un principio en derecho penal según el cual nadie debe ser privado de su libertad por deudas. Sin embargo, el delito de inasistencia alimentaria no es un delito en contra del patrimonio económico, sino en contra de la familia. Por lo tanto, el argumento de dinero está en el centro de la discusión, pero no es el eje de la adecuación típica. Frente a este delito, durante mucho tiempo,
La Corte Suprema de Justicia no se pronunció, dado que por la naturaleza del delito y la competencia atribuida a jueces penales municipales, no era susceptible de ser revisado por la Corte. Sin embargo, con la introducción del recurso de impugnación especial, así como el cambio de las reglas en materia de procedencia de la casación, en la actualidad existen varios pronunciamientos de la Corte al respecto. En esencia, la Corte Suprema de Justicia ha venido señalando que este es un delito de infracción de deber. Por ello, la conducta tipificada es sustraerse, sin justa causa, del deber de pago de alimentos legalmente debidos. El término recién resaltado, entre comillas, es el que genera mayor discusión en cuanto a la adecuación típica. Lo anterior, dado que para que haya inasistencia alimentaria, se requiere que haya previamente fijada una obligación alimentaria. Siguiendo los derroteros en materia de derecho de familia, la obligación alimentaria exige a su vez la concurrencia y ponderación de 3 elementos. 1. La necesidad del alimentado. 2. La capacidad económica del alimentante. Y 3. El vínculo entre alimentante y alimentado. La normatividad aplicable en materia de adopción es abundante. Para una guía acerca de normas aplicables, ver el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, noviembre de 2022. Este concepto, que forma parte del derecho penal general y no del especial, es relevante para determinar la autoría en cierto tipo de delitos. Entra en discusión la teoría del dominio del hecho como determinante en la autoría. Para mayor información se recomienda Torres Tópaga 2005. Continuamos. El delito de inasistencia alimentaria, entonces, parte del presupuesto de que estos 3 temas ya han sido evaluados, bien sea porque el obligado ha asumido voluntariamente la obligación o porque una autoridad ha fijado dicha cuota. Sin embargo, ante el incumplimiento en el pago de la cuota alimentaria, surge el deber del juez penal de verificar las condiciones de tipicidad del delito que la Corte Suprema de Justicia ha resumido de la siguiente manera a través de diversos pronunciamientos, tales como la sentencia SP 2771 de 2022. A. La existencia de un vínculo o parentesco entre alimentante y alimentado del que deriva la obligación legal de suministrar alimentos. B. La sustracción total o parcial de la obligación alimentaria. C. La inexistencia de una justa causa, esto es, que el incumplimiento se lleve a cabo sin motivos o razón que lo justifique. Respecto de los puntos A y B, es necesario resaltar que esta obligación debe estar debidamente determinada, pues de lo contrario no es posible concluir la existencia de una sustracción total o parcial, si no existe claridad acerca de la obligación. Por ello, la dificultad principal en el análisis de la tipicidad del delito guarda relación con la existencia o inexistencia de una justa causa. Si bien la Corte no lo señala allí, en la práctica debe adicionarse un requisito adicional, como es la demostración de la capacidad económica del acusado, puesto que la carga probatoria en cualquier proceso penal es de la Fiscalía y casi siempre la defensa argumenta la falta de capacidad económica del acusado. En consecuencia, previendo esa defensa, siempre será necesario demostrar que el alimentante contaba con capacidad económica para sufragar los alimentos. En cualquier otro evento, la justa causa deberá ser demostrada por quien la alega. El delito de incesto, tipificado por el artículo 237 del Código Penal del 2000, comprende la realización de cualquier tipo de acto sexual con determinados miembros de la familia. Si bien el artículo 237 prevé el acceso carnal o cualquier otro acto sexual, bastaría con que el legislador hubiese incluido la segunda descripción, dado que también incluye el acceso carnal. Es necesario resaltar que el consentimiento del acto sexual es irrelevante, dado que lo que se protege en este caso no es la libertad sexual de las personas, sino la familia. De allí su ubicación en la estructura del Código Penal. La Corte Constitucional ha analizado la constitucionalidad de este artículo. Por ejemplo, en sentencia C-241 de 2012, realiza un análisis del concepto de familia, de la legislación comparada
situación en otros países y revive sus propios precedentes jurisprudenciales. En esencia, la Corte encuentra que la protección al bien jurídico de la familia, lo cual es soportado por diversas disciplinas tales como la psicología y la sociología, por ejemplo, muestre la evidente inconveniencia de permitir este tipo de relaciones, tanto por las afectaciones que se generan en la estructura jerárquica de la familia, como por las posibles consecuencias sociológicas en materia de violencia. Por ello, el tipo penal ha sido declarado exequible. Se debe concluir que las relaciones sexuales de cualquier naturaleza entre ascendientes y descendientes en cualquier grado o entre hermanos están prohibidas, independiente de si son consensuadas o no. Si no lo son, además del delito de incesto, aplicaría alguno de los delitos contra la libertad y formación sexuales que serán tratados en otro escenario. Bueno, los agradecimientos a todos. Referencias: Código Penal, Ley 599 del 2000. Constitución Política de Colombia, Gaceta Constitucional número 116. Corte Constitucional, sentencia C-241 del 22 de marzo de 2012. Magistrado ponente Luis Ernesto Vargas Silva. Corte Constitucional, sentencia C-317 del 2 de mayo de 2002. Expediente D-3744, magistrada ponente Clara Inés Vargas Hernández. Corte Constitucional, sentencia C-327 del 26 de marzo de 2001. Expediente D-366-589, magistrado ponente Marco Gerardo Monroy Cabra. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto AP 1591 del 22 de julio de 2020, expediente 55907, magistrado ponente Hugo Quintero Bernate. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto AP 2268 del 9 de septiembre de 2020, expediente 53333, magistrado ponente José Francisco Acuña Vizcaya. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto AP 4125 del 29 de junio de 2016, expediente 33663, magistrado ponente Sala de Casación Penal. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto AP 996 del 17 de marzo de 2021, expediente 56942, magistrado ponente José Francisco Acuña Vizcaya. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto del 27 de junio de 2012, expediente 36399, magistrado ponente José Luis Barceló Camacho. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia 16 de octubre de 2013, expediente 39257, magistrado ponente Eugenio Fernández Carlier. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 23 de agosto de 2007, radicado 27337, magistrado ponente Sigifredo de Jesús Espinosa Pérez. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia SP 1405 del 2 de mayo de 2018, expediente 52482, magistrado ponente José Luis Barceló Camacho. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia SP 1670 del 24 de junio de 2020, expediente 53969, magistrado ponente Gerson Chaverra Castro. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia SP 298 del 5 de diciembre de 2018, expediente 48629, magistrado ponente Luis Guillermo Salazar Otero. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia SP 8753 del 29 de junio de 2016, expediente 39290. Magistrado ponente José Francisco Acuña Vizcaya. Corte Suprema de Justicia, Sala Especial de Primera Instancia, sentencia SEP 00054 del 27 de mayo de 2021, expediente 50647, magistrado ponente Jorge Emilio Caldas Vera. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, noviembre de 2022. ¿Cuál es la normatividad que rige en Colombia el tema de adopción? Página de preguntas frecuentes del ICBF. Ley 1095 de 2006, por la cual se reglamenta el artículo 30 de la Constitución Política 2 de noviembre de 2006, DO 46440. Ley 1200 de 2008,
por medio de la cual se adiciona el artículo 169 del Código Penal, modificado por los artículos 2 de la Ley 733 de 2002 y 14 de la Ley 890 de 2004. Ley 282 de 1996, por la cual se dictan medidas tendientes a erradicar algunos delitos contra la libertad personal, especialmente el secuestro y la extorsión, y se expiden otras disposiciones. 11 de junio de 1996, DO 42804, Ley 387 de 1997, por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado, la atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República de Colombia. Ley 40 de 1993, por la cual se adopta el Estatuto Nacional contra el Secuestro y se dictan otras disposiciones. Ley 409 de 1997, por medio de la cual se aprueba la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, suscrita en Cartagena de Indias el 9 de diciembre de 1985, 31 de octubre de 1997, Ley 70 de 1986, por medio de la cual se aprueba la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, adoptada en las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1984, 17 de diciembre de 1986, Decreto 37737, Ley 742 de 2002, por medio de la cual se aprueba el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, hecho en Roma el día 17 de julio de 1998. Ley 890 de 2004, por la cual se modifica y adiciona el Código Penal. 7 de julio de 2004, Decreto 4562. Torres Tópaga, WF 2005, autoría en los delitos de infracción de deber, derecho penal y criminología. Información técnica, Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad. Módulo Penal Especial, Delitos contra la Libertad, la Familia y los Delitos Sexuales. Escenario 3, Delitos contra la Libertad Individual y otras garantías. Delitos contra la Familia. Autor Javier Darío Pavón Reverent. Asesora pedagógica Diana Carolina Gil Buitrago. Diseñador gráfico Oscar Rojas. Les habló Juan Carlos Tejero Medina.